Hola a todos nuestros maravillosos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy, tenemos una noticia que ha sacudido a la comunidad de fans y a los medios por igual, una noticia que todos estamos esperando comentar y analizar. Como ven por el título, vamos a hablar de Hande y Kerem, y créanme, lo que les vamos a contar hoy es realmente impactante y ha sorprendido a muchísimas personas. Desde hace tiempo sus nombres están en boca de todos, y no es para menos, son dos de las figuras más queridas y seguidas de la televisión turca. Así que si eres fan de ellos, si te encanta estar al día de todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento, y si te gusta descubrir las historias detrás de las cámaras, este vídeo es para ti. Antes de sumergirnos en los detalles, no olviden darle a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Nos encanta tenerlos aquí y su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora entremos de lleno en la noticia que nos trae hoy aquí. El 28 de octubre de 2025, una fecha que seguramente quedará marcada en el calendario de muchos, se dio a conocer una información que ha desatado una oleada de reacciones. Se trata de algo que involucra a Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que, como saben, han estado intrínsecamente ligados en la imaginación de sus fans desde hace mucho tiempo, gracias a su increíble química en la pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam o Mi Hogar, Mi Destino como se le conoció en algunos países. La noticia, como mencionamos, ha sido impactante y ha tomado a muchos por sorpresa, abriendo un mar de especulaciones, esperanzas y, para algunos, quizás hasta decepciones. Vamos a desglosar un poco lo que se ha estado rumoreando y lo que se ha confirmado, o al menos lo que se ha insinuado fuertemente en torno a esta noticia. Sabemos que Hande Erçel, con su carisma inigualable y su talento deslumbrante, se ha consolidado como una de las actrices más populares de Turquía, y su reconocimiento trasciende fronteras, llegando a audiencias globales gracias a su participación en diversas producciones que han sido un éxito internacional. Por otro lado, Kerem Bürsin, conocido por su energía, su versatilidad y esa sonrisa que derrite corazones, también ha cosechado una legión de seguidores leales que lo admiran tanto por su trabajo en actuación como por su personalidad. Juntos, como Eda y Serkan, crearon una magia que resonó profundamente en el público, convirtiendo la serie en un fenómeno. Y es precisamente esta conexión, esta chispa que compartían en pantalla, la que siempre ha mantenido viva la esperanza de muchos de sus seguidores de verlos juntos, ya sea en un nuevo proyecto o en su vida personal. La noticia que ha explotado hoy, 28 de octubre de 2025, parece tener que ver con una posible reconciliación o, al menos, con un acercamiento significativo que ha dejado a todos con la boca abierta. Durante su tiempo juntos en el set y posteriormente, la relación entre Hande y Kerem fue objeto de intenso escrutinio mediático. Se les veía juntos, se rumoreaba sobre su noviazgo, y aunque en su momento confirmaron su relación, la posterior separación también fue noticia destacada. Los detalles exactos de lo que ha sucedido esta vez son, como era de esperar, un poco nebulosos, lo cual alimenta aún más la especulación. Sin embargo, fuentes cercanas y reportes de medios de comunicación turcos, que suelen ser bastante fiables en estos asuntos, sugieren que hay un nuevo capítulo que se está escribiendo. Algunos de los rumores más fuertes apuntan a que Hande y Kerem podrían estar considerando retomar su relación, o al menos, que han vuelto a estrechar lazos de una manera importante. Imaginen la sorpresa de los fans que han estado deseando esto desde que anunciaron su ruptura. Es como si un viejo sueño se estuviera reavivando. Una de las pistas que ha hecho saltar todas las alarmas es la reciente aparición de ambos en el mismo evento, algo que no ocurría con esta frecuencia desde hace tiempo. Las imágenes de ese encuentro, por supuesto, se han viralizado al instante y los analistas de relaciones y los fans más observadores han analizado cada gesto, cada mirada, buscando indicios de esa vieja conexión. Se habla de una actitud amistosa pero con un toque de complicidad que no pasó desapercibido. ¿Podría ser simplemente una coincidencia o una muestra de buena relación post-ruptura? ¿O hay algo más profundo en juego? El 28 de octubre de 2025 se está convirtiendo en un día para el análisis intensivo. Además de esto, ha habido reportes de interacciones más frecuentes en redes sociales. Si bien es normal que exparejas mantengan algún tipo de contacto, la intensidad y la naturaleza de estas interacciones, según lo que se ha comentado, podrían indicar algo más que una simple cordialidad. Pequeños me gusta en publicaciones, comentarios sutiles que podrían interpretarse de múltiples maneras, todo esto se suma al misterio y a la emoción que rodea la noticia.
La comunidad de fans está en efervescencia, analizando cada detalle como detectives apasionados. Y aquí viene la pregunta que todos nos hacemos: ¿qué significa esto para el futuro? Si efectivamente están considerando darle otra oportunidad a su relación, sería una de las noticias más esperadas y celebradas en el mundo del entretenimiento turco. Imaginen las posibilidades: una nueva temporada de Senkalkam con ellos como protagonistas, o quizás un proyecto completamente nuevo que los reúna en la pantalla. El público adora la dinámica que tienen juntos, y la demanda de verlos actuar uno al lado del otro sigue siendo altísima. El solo hecho de pensar en esa posibilidad genera expectación. Por otro lado, también existe la posibilidad de que esta noticia sea simplemente la consolidación de una amistad sólida después de una relación. Es importante recordar que, independientemente de su estado sentimental, ambos son profesionales y han demostrado un gran respeto mutuo. Sin embargo, la forma en que se ha presentado la noticia, con ese aire de sorpresa y la intensidad de los rumores, sugiere que va más allá de una simple amistad cordial. El 28 de octubre de 2025, sin duda, nos ha dado mucho de qué hablar. Otro aspecto interesante a considerar es el impacto mediático que esto tiene. La noticia de Hande y Kerem siempre genera titulares, pero esta vez parece haber alcanzado un nuevo nivel de interés. Los medios de comunicación están dedicando amplias coberturas, los foros de fans están ardiendo con discusiones y teorías, y las redes sociales son un torbellino de comentarios y esperanzas. Es un claro reflejo de cuánto significan Hande y Kerem para sus seguidores y cuánto se involucra el público en sus vidas. Es crucial, sin embargo, mantener una perspectiva equilibrada. A pesar de la emoción y la esperanza, debemos recordar que son especulaciones hasta que haya una confirmación oficial y clara por parte de Hande o Kerem. Los rumores, por atractivos que sean, a veces pueden ser engañosos. Lo que sí es innegable es que su historia conjunta, tanto en la ficción como en la vida real, ha capturado la imaginación de muchísimas personas y sigue generando un gran interés. Analicemos también el contexto. El mundo del espectáculo es dinámico y las relaciones pueden tener giros inesperados. Si esta noticia de reconciliación se confirma, sería un testimonio de la fortaleza de los lazos que los unieron y de la capacidad de superar las dificultades. Si por el contrario se tratara de un reencuentro puramente profesional o de una amistad renovada, también sería una señal positiva de madurez y respeto mutuo. Lo importante es que en cualquier escenario parece haber un movimiento significativo que justifica la sorpresa. Y hablando de impacto, pensemos en las implicaciones para sus carreras. Si vuelven a trabajar juntos, esto podría impulsar aún más sus carreras individuales y conjuntas. Los fans estarían encantados de verlos en un nuevo proyecto, y las productoras podrían ver una oportunidad de oro para crear algo que seguramente sería un éxito rotundo. El carisma y la química que comparten son un ingrediente difícil de encontrar y, cuando se da, suele ser una receta para el éxito. Ahora, para ir aterrizando un poco todo esto, podemos resumir que la noticia del 28 de octubre de 2025 sobre Hande y Kerem ha sido el catalizador de una gran expectación y especulación. Los rumores apuntan a un posible acercamiento significativo, e incluso a una reconciliación, alimentados por avistamientos conjuntos, interacciones en redes sociales y un aura general de misterio que envuelve la situación. La comunidad de fans, que ha seguido de cerca su historia, está dividida entre la esperanza y la cautela, pero unida en el entusiasmo por lo que pueda deparar el futuro. Independientemente de si se trata de un romance reavivado o de una amistad fortalecida, el hecho es que Hande y Kerem siguen siendo dos de las figuras más importantes y queridas en el panorama del entretenimiento turco. Su conexión, tanto profesional como personal, ha dejado una huella imborrable y la posibilidad de verlos juntos de nuevo, en cualquier capacidad, es algo que emociona a muchos. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por haber compartido este momento de análisis e intriga con nosotros. Sé que esta noticia ha generado muchas preguntas y seguramente muchas opiniones, y eso es precisamente lo que nos encanta de nuestra comunidad. Así que en la sección de comentarios de abajo, me encantaría leer lo que piensan sobre esta impactante noticia. ¿Creen que Hande y Kerem se reconcilien? ¿Qué les gustaría verlos hacer juntos en el futuro? Dejen sus teorías y sus comentarios, queremos saber su opinión. Y por último, pero definitivamente no menos importante, si han disfrutado de este vídeo y quieren seguir estando al día con las noticias más candentes y los anal.
Isis más interesantes del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita. Su apoyo es lo que nos permite seguir trayéndoles contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.